En gran parte del periodo migratorio, las actividades básicas que desarrollaban los migrantes dependían de las estaciones del año para actividades agrícolas y de las necesidades de cada región a donde llegaban. Así, tenemos a quienes se dedicaban a la construcción, a la enseñanza del idioma extranjero, a la música, al comercio informal, que dio paso a los famosos boneros. Se conoce que en la época porfirista se registró un gran número de extranjeros que llegaron a México por el periodo de bonanza que se vivía. Incluso se generó una nueva forma de migración debido a las políticas de colonización. Un interés que tenían las élites políticas de ese entonces de que la población en México era una población escasa, insuficiente y poco calificada. La mayoría de esta población era, según las élites políticas, y era verdad, indígena y mestiza, y no estaba calificada para el trabajo. De ahí la necesidad de traer colonos extranjeros, ya fueran europeos o fueran de los Estados Unidos, que introdujeran nuevos métodos de cultivo, que además apoyaran la colonización de las regiones que se consideraban deshabitadas e improductivas de México, sobre todo las fronteras, el norte, ciertas partes del interior del país, y que llegaran estos colonos y que se dedicaran al ejercicio de actividades agroganaderas. Vienen con el fin de colonizar, porque atrás de esto hay un fundamento racista. Se cree que los pueblos indígenas son indolentes y que los europeos tienen más iniciativa. Supuestamente se les entregan grandes cantidades de tierra para que la trabajen. En realidad fue un fraude descomunal el que se cometió. No nada más avalado por las autoridades mexicanas, sino también francesas e italianas. Van a construir caminos, van a construir en la medida de lo posible ciertas obras de riego, van a introducir nuevos cultivos, tanto colonos europeos como colonos estadounidenses. Sin embargo, va a llegar el proceso revolucionario de 1910, entonces la inestabilidad social y política va a hacer que emigren muchos de ellos. Junto con eso, pues muchos no se adaptaron a México por el clima. Es decir, el clima, venían de otros países con climas diferentes, entonces no se adaptan a varias de las regiones donde se van a establecer, a instalar. Precisamente en Veracruz, por el clima tropical, muchos de los europeos prefieren o regresar a sus países o emigrar a Estados Unidos, o bien no quedarse en el campo, sino de dirigirse a las ciudades. De ese entonces, uno de ellos sería, en este caso, el puerto de Veracruz, al puerto de Veracruz, en donde se van a dedicar fundamentalmente a las actividades comerciales. Y esa es una muestra de lo que ocurre en otras partes, en otras regiones del país. Hay una migración muy importante de chinos y de japoneses que llegan a trabajar a las plantaciones, por ejemplo, de la cuenca del Coatzacoalcos, a las plantaciones cañeras, cafetaleras, pero también a la construcción del ferrocarril. Son miles de chinos y de japoneses, pero ahí el fundamento es otro. También es un fundamento racista. Ellos cobran muy poco y comen poco. Entonces, a las compañías que están tendiendo el ferrocarril y a las compañías que están explotando las cuencas de los ríos en el estado de Veracruz, les parece que son una mano de obra muy barata.